Bienvenidos a Justicia TV Noticias, les saluda Liliana Choi y estos son los titulares. Comisión Permanente del Congreso aprobó informe que recomienda la inhabilitación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia por 10 años. Informe pasará al Pleno del Congreso para su debate final. Poder Judicial declaró procedente el inicio de juicio oral contra el expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, por el delito de peculado doloso. Poder Judicial advierte que hinchas que causen lesiones o provoquen daños a la propiedad pública o privada serán sancionados hasta con 35 años de cárcel. Profesor que hizo tocamientos indebidos a sus alumnas en el Cusco fue detenido y el Poder Judicial dispuso para él 9 meses de prisión preventiva. Bien amigos, vamos con el desarrollo de la información. La Comisión Permanente del Congreso aprobó un informe que propone la inhabilitación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia por un periodo de 10 años. La decisión final la tomará el Pleno del Congreso. La Comisión Permanente aprobó el informe final que considera la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. El informe señala que los integrantes de la Junta Nacional de Justicia no cumplieron con la Constitución al mantenerse en el cargo tras superar los 75 años de edad. Como consecuencia, se habría incurrido en una presunta infracción constitucional del artículo 156, inciso 3, de la Constitución Política del Perú, por lo que se recomienda la inhabilitación de los integrantes. Los magistrados ejercieron su defensa por el lapso de 1 hora en el Congreso de la República, debidamente representados por su defensa. En la sesión, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, luego de escuchar a la defensa y algunos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, los invitó a retirarse para iniciar el debate con los parlamentarios. Acto seguido, se sometió a una votación donde 1 a 1 los parlamentarios fueron emitiendo su voto en voz alta. Fueron entre 18 a 21 votos a favor y entre 4 a 7 votos en contra, con 6 abstenciones. El pedido del Congreso recae sobre Imelda Tumialán, Aldo Vázquez, María Zavala, Inés Tello, Guillermo Tromberry, Antonio de la Asa y José Ávila, quien recientemente renunció al cargo. Lo que continúa luego de esta aprobación es la sustentación en el Pleno para luego someter a una votación donde los miembros de la comisión no pueden participar. El Poder Judicial declaró procedente el inicio de un juicio oral contra el expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, por el delito de peculado doloso. La Fiscalía ha pedido para el exparlamentario 8 años de cárcel. Habiéndose concluido con la evaluación, el análisis de los medios de prueba aportados tanto por la Fiscalía como por la defensa, hechas las confesiones probatorias y admitidos los medios de prueba que ya se han señalado, así como algunos que, ambas partes han considerado que ya no resultan útiles, se va a expedir el auto de enjuiciamiento y serán notificadas sus casillas electrónicas. A través del expediente 008-2022, el juez supremo Juan Carlos Checley Soria declaró la procedencia del juicio oral contra Daniel Enríquez Salaverry Villa, expresidente del Congreso de la República, investigado por el delito de peculado doloso por apropiación. Es así como el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria emitió el auto de enjuiciamiento contra el ex parlamentario y dispuso además que todo lo actuado sea remitido a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, dado que el acusado ejerció funciones como congresista de la República al momento de la comisión del presunto delito. Hay que resaltar que la Fiscalía solicita en su contra 8 años de prisión y más de 119,000 soles de reparación civil. Los hechos materia de imputación se habrían dado entre los años 2017 y 2018, cuando Daniel Salaverry, en su calidad de congresista, no acreditó el dinero gastado en actividades que habría realizado en las semanas de representación en la ciudad de Trujillo. Salaverry se apropió del dinero entregado por el Estado, así lo sustenta el Ministerio Público, que además solicita como sanción al Poder Judicial su inhabilitación por 5 años para ejercer cargos públicos. La Corte Suprema ratificó la medida de detención preventiva por 19 meses contra el ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Iván Noguera, esto en el proceso que se le sigue por tráfico de influencias y supuesta pertenencia a una organización criminal vinculada a la corrupción.
Se confirma prisión preventiva para el ex integrante del Consejo Nacional de la Magistratura, Iván Noguera Ramos, quien se encuentra no habido. La Corte Suprema ratificó esta medida por 19 meses contra el investigado por el delito de tráfico de influencias y otros. Noguera Ramos es vinculado con el caso de los cuellos blancos del puerto, por supuesto tráfico de influencias. Además, la Sala Penal Permanente confirmó también la declaración de reo contumaz y cursó los oficios correspondientes a la Policía Nacional Interpol y la Superintendencia Nacional de Migraciones para su captura a nivel internacional. El procesado, quien se encuentra fuera del país, inicialmente gozaba de una medida de comparecencia con restricciones, la cual fue revocada luego que a través de su abogada solicitó al Poder Judicial permiso para un viaje a Argentina con el fin de actividades académicas en la Universidad de La Matanza. Este viaje, que debía durar del 14 al 17 de noviembre de 2023, como lo solicitó a la Fiscalía, no tuvo retorno, ya que Iván Noguera no regresó al país luego de haberle concedido el permiso. Considera que su vida corre peligro dentro del país peruano. Es una supuesta amenaza que data de fines de 2018, sobre la cual no hay denuncia. Los lamentables sucesos ocurridos en Santa Anita, donde al menos 4 personas resultaron heridas de bala por pseudo hinchas de Alianza y Universitario, no quedarán impunes. El Poder Judicial advirtió que quienes generen disturbios y ocasionen daños a terceros y a la propiedad privada pueden ser sancionados hasta con 35 años de cárcel efectiva. La sanción a integrantes de las barras o hinchas de algún equipo deportivo puede alcanzar hasta los 35 años de cárcel si estos comportamientos acaban con la vida de una persona. En caso exista lesión grave, la pena es no menor de 8 ni mayor de 12 años. Así lo señala el magistrado del 12º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima, Roger Vargas Isla. Los delitos que cometen las barras bravas, pues, podemos explicarlo de 2 formas, ¿no? Generalmente lo que conocemos por las noticias públicas, cuando luego de realizado un evento deportivo, un partido de fútbol, salen en grandes aglomeraciones de personas y empiezan a causar destrozos en la propiedad privada, en la propiedad pública, empiezan a agredirse entre ellos, entre hinchas de bandos rivales, lo que normalmente puede ser constituir un delito de lesión, pero más aún, si es que estos comportamientos de las barras bravas terminan, acabando con la vida de una persona, la pena se va a situar en un nivel de mayor gravedad y va a ser una pena no menor de 15 años ni mayor de 35. Como se recuerda, hace más de una semana el enfrentamiento entre barristas de Alianza Lima y Universitario de Deportes dejó a 2 niños de 11 y 12 años gravemente heridos de bala, junto con otras 2 personas adultas en el distrito de Santa Anita. Tras ello, el Poder Judicial dictó prisión preventiva por 9 meses para Kevin Huarcaya, presunto participante en los disturbios y acusado de usar armas de fuego en la Trifulca. Este hombre podría recibir hasta 12 años de prisión. En tanto, quienes causen daños a la propiedad pública o privada alcanzarían penas de 6 a 8 años de cárcel. En el caso de los menores que forman parte de las barras bravas, a estos se les da un tratamiento especial por infracciones a la ley, imponiéndoseles medidas socioeducativas con programas de educación o de internamiento en centros juveniles, refiere el magistrado Vargas Isla. Estas personas o estos menores no tienen capacidad de reproche, o sea, no se les puede imponer pena. A estas personas les damos un tratamiento diferenciado. A los menores de edad los llamamos nosotros infractores de la ley penal. Entonces a ellos se les van a poner o a imponer medidas socioeducativas, que son también medidas que pueden ser ambulatorias, se les pone bajo el cuidado de sus padres, que llevan algunos programas de educación, etcétera, o también son medidas preventivas, es decir, de internamiento, ¿no? Pero no se les puede imponer pena. El Poder Judicial advirtió que aquellos empresarios y jefes que incumplan con las medidas de seguridad en las empresas o instituciones pueden ser sancionados hasta con 8 años de cárcel si producto de esa negligencia muere un trabajador.
Desde el primer día de trabajo ya cuentan con la protección porque son dependientes del empleador y el empleador es el primero que tiene que proteger la vida y la salud del trabajador. Bajo ese argumento, el juez especializado de trabajo de la Corte de Lima, Guillermo García Ibáñez, indicó que el empleador debe garantizar las condiciones de seguridad y salud de sus trabajadores en el centro laboral. De lo contrario, podría ser sancionado penalmente. Tiene penas de 1 a 4 años si incumple estas normas de seguridad y salud en el trabajo. Si pone en riesgo y lesiona al trabajador, las penas se incrementan de 3 a 6 años. Pero si el trabajador muere, las penas pueden ser de 4 hasta 8 años para el empleador. García Ibáñez precisó que el trabajador afectado puede acudir a la vía judicial cuando considere que el resarcimiento económico otorgado no esté acorde con la gravedad de los daños ocasionados. A la vía judicial cuando el trabajador cree que no está satisfecho en lo que ha sido resarcido. Y entonces allí puede pedir una indemnización en la vía laboral, una indemnización económica por el daño afectado. Y en la vía penal, cuando cree de que existe un delito, además, cuando se cometa, esto se convierte en un delito. Asimismo, indicó que dependiendo de las lesiones causadas, ya sean físicas o psicológicas, tras una minuciosa evaluación, se realizará la cuantificación del monto a resarcir. Por ejemplo, si tuvo la lesión y en ese momento estaba terminando la carrera universitaria o postulaba a otra área, lo que le produjo ese truncamiento, el perjuicio que le produjo en el futuro, en base a ello se puede establecer una cuantificación. Se debe conocer que el trabajador tiene derecho a ser protegido, pero también tiene la responsabilidad de cuidar su integridad física y alertar al Comité de Seguridad de los riesgos que identifique en su centro de labores. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluará 2 pedidos de apelación que fueron presentados por el expresidente Pedro Castillo en el proceso donde se le investiga por delito de rebelión. Los recursos están relacionados a un pedido de no exceder el periodo investigatorio y a una tutela de derechos en primera instancia que fueron declaradas infundadas. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema fijará día y hora para esta audiencia. Ambas apelaciones fueron elevadas por el juez supremo Juan Carlos Checkley. Una persona falleció electrocutada y otras 4 quedaron con graves quemaduras tras una yunza realizada en Ancón. El árbol que iban a utilizar para la fiesta costumbrista chocó contra los cables de alta tensión, provocando la tragedia. El Poder Judicial recuerda las sanciones que pueden recibir los organizadores de este tipo de eventos si no toman las medidas de seguridad. Trataban de plantar un árbol cerca de los cables de postes de luz para celebrar una yunza, pero no midieron las consecuencias. Lo que comenzó con una fiesta se convirtió en una tragedia. Una persona murió y otras 4 resultaron heridas, luego de que un grupo de vecinos del distrito de Ancón levantaran un árbol de yunza, lo que provocó que este impactara con los cables, originando una descarga eléctrica. Los asistentes grababan la escena. Se observa una persona que maneja un camión cisterna para ayudar a levantar el árbol. Sin embargo, cuando iba a ser puesto en pie, rozó los cables de los postes de la calle y tras un fuerte zumbido, las ramas se incendiaron. La electricidad recorrió el tronco para finalmente golpear a las personas que estaban en tierra. Tras este hecho, se han iniciado las investigaciones por parte de la Municipalidad de Ancón, pues se conoció que el evento no contaba con ninguna autorización. Pero, ¿para quién recae la responsabilidad? El juez del primer juzgado penal colegiado nacional, Luis del Carpio Narváez, señala que el delito culposo no requiere la intención de causar un daño, aunque se comete debido a una imprudencia o negligencia. Pero sin embargo, si la muerte se produce como consecuencia de un deber de cuidado, en este caso, de no haber podido prever que precisamente se pudo haber dado ese resultado,
la Fiscalía está en perfectas condiciones de imputar la comisión de delitos de homicidio culposo sobre quien tendría la responsabilidad de velar y verificar de que eso no ocurra. Algo similar ocurrió hace unas semanas en Puno. El árbol que fue cortado por un hombre de 53 años cayó en su encima provocándole la muerte durante la celebración de los carnavales en la comunidad de Ipacuni. No puedes, jalas o no jalas, puedes o no puedes. Mientras cantaban desde el escenario para animar a los asistentes, el danzarín con hacha en mano dio unos golpes como parte de la costumbre de la yunza y luego entregó la herramienta a su pareja para continuar con la celebración. Sin embargo, la víctima fue sorprendida por el colapso del árbol que lo aplastó. Paramos. En este caso, como en el anterior, le corresponde a las autoridades municipales brindar garantías tanto a las personas que participan en estos eventos como a la población que habita y transita en los alrededores. ¿Qué es lo que se exige de las autoridades? Primero, de que se tenga que, por ejemplo, hacer con el permiso, por ejemplo, de defensa civil, ¿no? Si, por ejemplo, se hace ese tipo de actividades sin la autorización de defensa civil y se produce precisamente este resultado, la respuesta es obvia. Se hizo algo sin el permiso respectivo, sin tener el debido cuidado y tenemos el resultado muerto. La responsabilidad debería ser, en este caso, sobre el alcalde o sobre el responsable de precisamente verificar que este tipo de actividades se desarrollen sin causar ningún tipo de contratiempo. Otra festividad en Huaraz también pudo terminar en tragedia cuando a una mujer que bailaba cerca de una fogata la alcanzó las llamas y le ocasionó heridas en el cuerpo. Afortunadamente, un grupo de personas intervino rápidamente, sofocando las llamas con tierra y cubriéndola con una manta extraída de la misma luz. El magistrado también refiere que no solo constituye delito imprudente un hecho determinado, sino también la omisión de las diligencias que se le pueden exigir a alguien por un acto determinado puede ser sancionado penalmente. Si no hay dolo en el resultado producido, las sanciones son leves en comparación a los delitos dolosos. Delitos culposos, por mentira que parezcan, solamente pueden ser sancionados hasta con un máximo de 2 años de pena privativa de libertad. No situación de que no se produce, por ejemplo, tratándose de delitos dolosos que tienen un mínimo de 6 a 20 años. A no ser, esto también es importante, que la muerte, por ejemplo, se haya producido como consecuencia de reglas de tránsito, por estar en estado de ebriedad, por haberse afectado a un gran número de víctimas. En este caso sí cambia, pero en este tipo en específico solamente tendremos una sola víctima. Hacemos una breve pausa y regresamos en Justicia TV Noticias. Ya estamos de regreso en Justicia TV Noticias. Les contamos ahora que el Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva contra 4 cabecillas del movimiento revolucionario Tupac Amaru por un crimen de odio cometido en 1989. En esa ocasión, el MRTA asesinó a balazos a 8 personas homosexuales en Tarapoto simplemente por su orientación sexual. Los detalles a cargo de Walter Condori. La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional ratificó la medida de prisión preventiva por 18 meses para María Cumpa Miranda, Peter Cárdenas Schut, Alberto Galvez Olaechea y Lino Manrique Tuya por el delito de homicidio agravado en el contexto de violación de los derechos humanos y otros por el caso Las Gardenias. El caso se remonta al 31 de mayo de 1989, cuando 6 miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA, irrumpieron violentamente en el bar Las Gardenias en Tarapoto, San Martín. Trágicamente,
8 personas gays y travestis fueron capturadas y posteriormente asesinadas a tiros. Para llegar ellos al socialismo, para poder implantar el socialismo en el Perú, tenían que hacer campañas de limpieza. Y una de las campañas de limpieza fue la que hicieron en esta discoteca Las Gardenias, ubicada en Tarapoto, en San Martín, donde sacaron a 8 gays de esa discoteca y fueron ajusticiados por un comando de aniquilamiento de la MRTA en plena vía pública. En memoria de este evento, cada 31 de mayo se conmemora el Día Nacional de Lucha contra la Violencia y los crímenes de odio hacia lesbianas, trans, gays y bisexuales en la ciudad de Tarapoto. El movimiento homosexual de Lima, MOL, ha identificado 10 casos de crímenes de odio atribuidos tanto a grupos subversivos como a fuerzas militares. Se estima que hasta 500 personas podrían haber sido asesinadas o desaparecidas por estos motivos, según algunas organizaciones LGBTI. El 9º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Nacional dictó prisión preventiva para Génix Saboya Saboya, uno de los presuntos responsables de la muerte del líder indígena de la región San Martín, Quinto Inuma. Escuchemos la parte resolutiva del juzgado contra el presunto sicario. Por las consideraciones expuestas, el juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resuelve declarar fundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva por el plazo de 18 meses en contra de Génix Saboya Saboya, Limber Río Ruiz, sindicados como presuntos autores del delito de homicidio calificado en agravio de que en vida fue Quinto Inuma Alvarado, y en contra de los mismos encausados por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de Alcedina Barbaranta Puyima, y en contra de Yerli Saboya Saboya, sindicado como cómplice primario por el delito contra la vida y cuerpo de salud en la modalidad de homicidio calificado en agravio de que en vida fue Quinto Inuma Alvarado. Plazo que contado desde el 4 de febrero de 2024 vencerá el 3 de agosto del año 2025. En consecuencia, se dispone el inmediato internamiento de los citados investigados a un establecimiento penitenciario de la jurisdicción. Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para este jueves 29 la audiencia de solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, y otros investigados por encubrimiento personal. La diligencia será reservada y virtual. Pedro Chávarri es investigado por participar en el deslacrado y sustracción de documentos de la oficina de su entonces asesor Juan Duarte. Esta estaba ubicada en el Ministerio Público cuando había sido lacrada por el fiscal José Domingo Pérez en el año 2019. Se le acusa de haber entorpecido la investigación contra Keiko Fujimori y su partido político por el caso Odebrecht. El Poder Judicial programó para el próximo 7 de marzo la audiencia reservada para evaluar el levantamiento del secreto bancario a la ex parlamentaria Yesenia Ponce, investigada por el delito de cohecho. El magistrado Juan Carlos Checley emitió la resolución tras un pedido del Ministerio Público para indagar sobre los movimientos bancarios de la ex parlamentaria durante el mes de agosto del 2017. La Defensoría del Pueblo destacó la iniciativa del Poder Judicial para el lanzamiento del segundo concurso nacional de buenas prácticas judiciales en materia de violencia contra la mujer. Karim Vallejos estuvo en la ceremonia de lanzamiento en la Defensoría y nos tiene todos los detalles. En el 2023, la Defensoría del Pueblo ha identificado 150 casos de feminicidio, 13 casos más que en el año 2022. Frente a estos datos lamentables, la Defensoría del Pueblo informó que se emitieron 4.500 notas de alerta de mujeres, niñas y adolescentes, con una tendencia a aumentar. Así lo señaló Diana Portal, adjunta para los derechos de la mujer. De las cuales casi el 60% son de niñas y adolescentes, pero todas estas notas de alerta corresponden a mujeres durante todo su ciclo de vida. Agregó cuáles son las regiones que presentan la mayor cantidad de denuncias de desapariciones, que coincidentemente son las que tienen los más altos índices de violencia.
Estos reportes que les señalo, que son mensuales, también coinciden en señalar que las regiones con el mayor número de notas de alerta siguen siendo aquellas regiones que tienen los más altos índices de violencia. Además de Lima, Cusco, Arequipa, Junín, Lambayeque. Esta información se conoció durante la reunión interinstitucional convocada por el Poder Judicial para el lanzamiento del segundo concurso nacional de reconocimiento de buenas prácticas desarrolladas por operadores y operadoras de justicia en materia de violencia contra la mujer. La adjunta para los derechos de la mujer resaltó esta iniciativa que motiva la participación de las personas, sobre todo en esta materia de violencia que requiere una mayor atención. Siempre estamos como muy acostumbrados más bien a los señalamientos, a aquellas deficiencias que encontramos en el propio sistema de administración de justicia, en la articulación de las entidades. Entonces, destacar aquellas buenas prácticas va a motivar al propio personal a guiarse de estas buenas experiencias, pero además también señalar que el sistema de administración de justicia, las entidades que forman parte de él, pueden apuntar a la lucha contra la impunidad que en nuestro país es tan alta, ¿no? Y es que sin duda lo que busca este tipo de actividades es promover el reconocimiento público de las buenas prácticas desarrolladas por los operadores de justicia responsables del abordaje y atención de casos de violencia y además evaluar su replicabilidad en otras instancias del sistema de justicia. Es importante resaltar la coordinación interinstitucional que se viene dando en la Defensoría del Pueblo, el programa de presupuesto para la reducción de violencia contra la mujer, la cooperación alemana GIZ con el soporte de la Gerencia de Desarrollo Corporativo del Poder Judicial. Poder Judicial del Cusco dictó prisión preventiva a un profesor que habría realizado tocamientos indebidos a 2 menores de 6 y 8 años. Antonio Mateus Peña, de 37 años, deberá llevar su proceso desde la prisión de Quencoro, luego que el Juzgado Único de Investigación Preparatoria de la Subespecialidad de Violencia contra la Mujer dictara 9 meses de prisión preventiva. Las menores asistían a la escuela de ajedrez Jaque Matius, donde este sujeto se habría aprovechado de su inocencia para hacerles tocamientos indebidos. Los padres denunciaron el hecho ante la policía de Cusco. Tenemos a continuación un reporte de Patricia Gutiérrez de la Corte Superior de Puno. Patricia nos informa sobre la firma de un importante convenio de cooperación con la Municipalidad de Yunguyo para agilizar el servicio de justicia. Veamos. El presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, Juan Francisco Ticona Ura, firmó un convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Yunguyo y el Poder Judicial Distrito Judicial de Puno, con el fin de contribuir dentro del ámbito de sus competencias institucionales a la paz social y a la seguridad jurídica del Estado. El objetivo de este convenio fue establecer un mecanismo de mutua colaboración y cooperación entre las partes, donde ambas instituciones se comprometen a emprender tareas que dinamicen al logro de los fines y objetivos propios de cada uno, en beneficio final de los ciudadanos usuarios del Servicio de Administración de Justicia. Previa reunión sostenida con la autoridad de la provincia fronteriza, la firma del convenio se realizó en el despacho del alcalde de la Municipalidad Provincial de Yunguyo, Fernando Coya Valdivia, frente a las atribuciones de coadyuvar a la mejora de impartir justicia, donde la autoridad edil se comprometió a realizar el perfil y el expediente técnico del proyecto de ampliación y mejoramiento de la infraestructura de la sede judicial de Yunguyo. Desde la Corte Superior de Justicia de Puno, Patricia Gutiérrez para Justicia TV. Ahora nos trasladamos a la Corte Superior de Justicia de Piura, donde Diana Palacios nos informa sobre la entrega en uso de un terreno donado por la Municipalidad de Chulucanas para implementar un módulo básico de justicia. Adelante, Diana, con todos los detalles. Así es, en sesión de consejo del día 22 de febrero convocada por la Municipalidad Provincial de Morropón, Chulucanas, se aprobó por unanimidad conceder en sesión de uso indeterminado 2 terrenos para el módulo de justicia de esta sede judicial.
La Corte Superior de Justicia de Piura había solicitado a la comuna de Chulucanas el pasado mes de octubre el terreno ubicado en la parte posterior de la actual sede judicial, que consta de 1.319 metros cuadrados, para ampliar nuestra infraestructura y mejorar el servicio de nuestros usuarios judiciales. La presidenta de la Corte, doctora Claudia Morán Morales de Vicenzi, expuso que esta cesión de uso a plazo indeterminado ayudará notablemente en la ampliación que se necesita para el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, penales y juzgados de familia, los cuales demandan de ambientes que cumplan con los estándares establecidos para infraestructura del Poder Judicial y acorde a la directiva vigente. Desde la Corte de Piura, Diana Palacios para Justicia TV. Les compartimos a continuación un reporte de la Corte Superior de Lima sobre las principales acciones de gestión y sobre la importante labor de los jueces en los últimos días. Nicolás Celino tiene los detalles. En un destacado esfuerzo, la Corte Superior de Justicia de Lima realizó la mesa de trabajo multisectorial contra la criminalidad sobre las unidades de flagrancia. El encuentro congregó a autoridades de la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Poder Judicial y a 16 autoridades de gobiernos locales que forman parte de la jurisdicción de la Corte de Lima, con la finalidad de abordar los desafíos de la seguridad ciudadana y formulación de estrategias conjuntas. Además, se mostró la celeridad y eficacia que en 5 meses de funcionamiento logró la unidad de flagrancia de Lima Centro. Nos hemos reunido con el general Arriola, más generales de la policía, la presidenta de la Junta de Fiscales, del PCM, del Ministerio de Justicia. Todos estamos totalmente comprometidos en trabajar de manera coordinada a efectos de brindar una respuesta célere y contundente frente a esta delincuencia común. Por su parte, el jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú, el teniente general Óscar Arriola, compartió información sobre los patrones delictivos en la ciudad, así como las acciones implementadas para combatirlos. Es el Ministerio Público el que decide incubar este proceso inmediato y para esto ya están las 24/7 los juzgados de flagrancia, que en este caso de Lima Centro hay 3 y empieza este proceso que en ordinaria o comúnmente demoraría 23 o más meses, 2 años o más, en menos de 72 horas se está dictando una sentencia generalmente condenatoria dependiendo del delito y además con todas las garantías constitucionales. La reunión ha proporcionado un espacio invaluable para el intercambio de ideas, la identificación de áreas de mejora y coordinación interinstitucional para garantizar una respuesta efectiva a las necesidades de la comunidad. La unidad de flagrancia de Lima Centro continúa mostrando celeridad en la impartición de justicia. En 22 horas, el segundo juzgado de investigación preparatoria especializado en flagrancia sentenció a 5 años y 8 meses de pena privativa de la libertad efectiva a Carlos Armando Mío Arrincón por el delito de hurto agravado de celular en las inmediaciones de la calle San Lucas y Guardia Republicana. Este caso representa la efectividad con la que la Corte de Lima procesa los casos de delitos comunes en coordinación con el Ministerio Público, Policía Nacional del Perú y la Defensa Pública, con el objetivo de combatir frontalmente la delincuencia. Los compromisos legales suelen ser muy complejos, por ello que cuando se realiza un contrato siempre existen las cláusulas que determinarán si la persona podría enfrentar serias consecuencias legales o no. El empleador tiene el derecho de emprender acciones legales contra el empleado por incumplimiento de contrato. Esto podría llevar a la terminación del empleo, sanciones económicas e incluso demandas por daños y perjuicios. El contrato, según norma, es ley entre las partes, ¿no? Las partes se obligan a todas las cláusulas que ellos mismos han suscrito, ¿no? y deben cumplirlas tal cual como se ha establecido por ambas partes. Si alguna de las partes quiere incumplir el contrato, la otra parte tiene puede pedir el cumplimiento del contrato, ¿no? Y si hay una penalidad, digamos, impuesta en el contrato, pedir el pago de esa penalidad. Independientemente o sujeto también está a las indemnizaciones que pudiera darse como consecuencia de ese incumplimiento contractual.
Recuerda que, mientras los contratos laborales son acuerdos vinculantes, existen circunstancias donde la negativa a trabajar puede estar justificada legalmente. Sin embargo, es importante buscar asesoramiento adecuado. La gestión que preside la doctora María Vidal La Rosa Sánchez ha instalado entre el 2023 y lo que va del 2024 el aplicativo Botón de Pánico en 329 teléfonos celulares de mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia. Solo entre enero y febrero de este año se instaló esta medida de protección en 53 dispositivos móviles. Esta herramienta sirve para auxiliar a las afectadas en casos de riesgo. Así, las personas que cuentan con esta medida de protección pueden ejecutar la aplicación enviando su ubicación en tiempo real. En el corazón del centro histórico de Lima, entre los pilares de la justicia y el derecho, se encuentra un tesoro invaluable que trasciende en el tiempo, la Biblioteca de la Corte Superior de Justicia de Lima. Con más de 13.000 ejemplares de libros, esta biblioteca, que fue abierta en el año 1998, es mucho más que una simple colección de volúmenes. Es un faro de conocimiento, un baluarte de la sabiduría legal que ilumina el camino de quienes buscan comprender y aplicar la ley. Los invitamos a conocerla y enriquecerse con su amplia diversidad bibliográfica, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos en este segmento. Volveremos con esto y mucho más en la siguiente edición. Bien amigos, hasta aquí llegamos con la información. No se olvide sintonizarnos a las 9 de la noche en los canales 13.2 de Señal Abierta, 21 de Claro y 551 de Movistar TV. También por las redes del Poder Judicial y en simultáneo por la Agencia de Noticias Andina. Además, ahora por 9 canales regionales aliados. Los dejamos ahora con imágenes hermosas del puerto de Hilo en Moquegua. Nos reencontramos mañana. Permiso.